Pilar Gómez, una de las periodistas más influyentes y respetadas del panorama informativo en España, conocida por su contundencia y profesionalismo, protagonizó una intervención memorable en el programa de La Sexta que dejó a la audiencia sorprendida por su firmeza y claridad. Pilar, quien es la directora del reconocido medio Artículo 14, sorprendió a los espectadores al ofrecer una perspectiva inesperada pero muy pertinente sobre un caso mediático que, en ese momento, se encontraba bajo el foco de atención en los medios de comunicación. El tema que se discutía en ese programa de La Sexta no era otro que la filtración de correos electrónicos privados que pertenecían a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que contenían supuestas pruebas de un fraude fiscal de grandes dimensiones. Lo que estaba en juego no era solo el destino político de una figura pública, sino también la integridad de instituciones clave dentro del sistema judicial español. El fiscal general del Estado se encontraba en el centro de la polémica, acusado de haber estado involucrado en la filtración de estos correos privados. La filtración, que sacudió los cimientos del debate público, implicaba que un alto funcionario del Estado pudiera haber violado la privacidad de individuos con fines que muchos consideraron oscuros e inmorales. A raíz de este hecho, se desató una serie de acusaciones y especulaciones sobre la conducta del fiscal y su papel en la propagación de información confidencial. En este contexto, la presencia de Ramón Zin, cantante comunista y figura mediática conocida por sus opiniones políticas fuertemente alineadas con la izquierda, no hizo más que intensificar el debate. Ramón Zin, como era de esperar, centró su intervención en atacar con dureza al fiscal general del Estado, argumentando que él era el principal responsable de la filtración de los correos y señalando que su actuación había comprometido la estabilidad de las instituciones del país. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Zin, además de enfocar sus críticas en el fiscal, aprovechó para desviar la conversación hacia Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Según él, la responsabilidad del fraude fiscal recaía en gran medida sobre ellos, desviando así la atención del verdadero tema de discusión, el comportamiento de una figura clave en el sistema judicial español. Lo que parecía ser una crítica al fiscal se convirtió rápidamente en un ataque político dirigido a la figura de Ayuso, un enfoque que no pasó desapercibido para Pilar Gómez. La periodista, conocida por su imparcialidad y por defender principios de ética profesional por encima de las ideologías políticas, no dudó ni un segundo en intervenir de forma rotunda y tajante, demostrando su habilidad para mantener el enfoque en lo que verdaderamente importaba. Con una postura decidida y sin titubeos, Pilar Gómez interrumpió a Ramón Zin y comenzó a exponer su punto de vista. Aunque, como bien señaló, el fraude fiscal de la pareja de Ayuso era un tema legítimo que debía ser analizado y resuelto, su intervención no se centró en desviar la atención hacia ese asunto. Pilar no permitió que el debate se alejara de la verdadera cuestión de fondo, el hecho de que un fiscal general del Estado estuviera presuntamente involucrado en un delito tan grave como la filtración de correos privados. Para Pilar, la conducta del fiscal no solo era cuestionable desde el punto de vista legal, sino también ético, ya que afectaba directamente la credibilidad y la integridad de la institución judicial que él representaba. En un tono firme y claro, Pilar Gómez defendió la importancia de abordar la implicación del fiscal en este delito con la misma seriedad y rigor con el que se debía tratar el fraude fiscal, subrayando que ambas cuestiones, aunque distintas, debían ser analizadas y resueltas con igual atención y sin que una opacara a la otra. Lo que hizo aún más relevante la intervención de Pilar fue su defensa de la ética profesional. En lugar de caer en el juego político que muchos intentaban imponer en ese momento, ella se mantuvo fiel a su compromiso con la verdad y la justicia, reclamando que las figuras públicas, sin importar su afiliación política, debían ser escrutadas y cuestionadas cuando se hallaban involucradas en posibles delitos. Pilar no solo cuestionó la ética de aquellos que trataban de desviar el debate hacia temas menos relevantes, sino que también dejó claro que el fiscal no debía quedar exento de responsabilidad solo porque, en algunos círculos, su comportamiento fuera convenientemente minimizado o justificado por intereses políticos. A lo largo de su intervención, Pilar Gómez destacó que el hecho de que el fiscal general del Estado estuviera implicado en un posible delito no solo era una cuestión legal, sino también una cuestión de confianza pública en las instituciones. En un país democrático, donde la separación de poderes es un principio fundamental, la confianza en la justicia no puede verse empañada por actitudes negligentes o malintencionadas de aquellos que ocupan cargos de poder. En este sentido, Pilar defendió la necesidad de mantener un escrutinio constante sobre la actuación de las figuras clave del sistema judicial, como el fiscal general, ya que estos tienen una responsabilidad directa en la protección de los derechos y la dignidad de los ciudadanos. Lo más importante de la intervención de Pilar fue que no cedió ante los intentos de Ramón Zin y otros para desviar el debate hacia temas secundarios. Con una gran claridad, Pilar dejó en evidencia que ambas cuestiones debían ser abordadas por igual: el fraude fiscal de la pareja de Ayuso y la implicación del fiscal general en la filtración de los correos. En su opinión, no se trataba de jerarquizar los problemas, sino de abordar ambos con la misma seriedad y compromiso. Para ella,
no debía haber una especie de jerarquía de importancia en los temas a tratar. Ambos asuntos, aunque vinculados a diferentes actores políticos, eran igualmente graves y debían ser tratados como tales. La ética, la imparcialidad y la justicia no podían ser sometidas a la conveniencia política de unos u otros. De este modo, Pilar Gómez dejó claro que las distracciones y los intentos de desviar el foco de atención hacia temas secundarios no debían ser tolerados en un debate serio y responsable. En su intervención, la periodista se mostró como una defensora de la integridad de las instituciones del Estado, asegurando que cualquier intento de manipular la opinión pública o de eludir la responsabilidad de figuras como el fiscal general del Estado debía ser denunciado y corregido con la misma contundencia con la que ella misma abordó la situación. Con una postura ética inquebrantable y un compromiso con la verdad, Pilar Gómez no solo defendió su punto de vista, sino que, además, ofreció a la audiencia una lección de cómo debe conducirse el debate público en situaciones que implican la responsabilidad de las instituciones y sus representantes. La intervención de Pilar Gómez en el programa de La Sexta, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más impactantes y recordados de la emisión, fue una exhibición de claridad, precisión y profundidad en sus argumentos, que dejó a muchos, incluyendo al propio Ramón Zin, completamente sorprendidos y sin palabras. Pilar, conocida por su aguda capacidad para argumentar y por su firme postura frente a los temas más complejos y controversiales, no dudó en ir al núcleo del problema, en señalar con rotundidad la contradicción fundamental que implicaba un fiscal general del Estado imputado por un delito. Su intervención no fue solo una crítica a la figura del fiscal general, sino que fue una reflexión más amplia y profunda sobre la integridad de las instituciones, la confianza pública y la moralidad dentro del sistema judicial. Pilar no se limitó a señalar la irregularidad que representaba el hecho de que el fiscal general estuviera implicado en un delito, sino que lo describió de una forma tan contundente que la audiencia no solo entendió la magnitud del problema, sino que también se vio confrontada con la profunda contradicción que este hecho representaba dentro del marco institucional del país. Utilizando un término literario con gran precisión, Pilar calificó la situación como un oxímoron. Un oxímoron es una figura que reúne dos términos aparentemente opuestos que, al ser combinados, crean una paradoja. Pilar utilizó este término para describir lo que consideraba una contradicción inherente en el hecho de que alguien cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento de la ley, como el fiscal general del Estado, estuviera involucrado en una acusación tan grave como la de corrupción. Al hacer esta analogía, Pilar no solo estaba haciendo una crítica a la persona del fiscal general, sino que estaba exponiendo una de las grietas más profundas en el sistema judicial, la contradicción entre la función que debe cumplir el fiscal general y la realidad de su implicación en un delito que atentaba contra la misma ley que él debía hacer cumplir. Para Pilar, este era un tema que trascendía lo personal y lo inmediato. No se trataba únicamente de la situación de una persona, sino de la confianza pública en las instituciones que componen el sistema judicial. Según Pilar, la integridad y la independencia de la Fiscalía General del Estado eran fundamentales para la percepción que la sociedad tenía del funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Cuando la figura de máxima autoridad en el aparato judicial se ve implicada en un escándalo de corrupción, la confianza en esa institución y en todo el sistema judicial se ve gravemente afectada. Pilar fue firme al argumentar que la confianza pública en las instituciones no puede basarse en promesas vacías o en simples discursos, sino que debe ser respaldada por la acción coherente y ética de las personas que ocupan los cargos de responsabilidad. En este sentido, Pilar no se limitó a hacer una crítica ética, sino que también planteó una cuestión de lógica política y judicial. Según ella, si el fiscal general se encontraba imputado por un delito de corrupción, lo primero que debía hacer, por respeto a las instituciones y a la propia justicia, era abandonar su puesto de manera inmediata. Pilar argumentó que un fiscal general imputado por un delito grave generaba una desconfianza tan profunda en el sistema judicial que resultaba imposible que pudiera seguir ocupando su cargo de manera legítima. Para Pilar, la situación de imputación del fiscal no solo ponía en duda su integridad personal, sino que también cuestionaba la capacidad de la Fiscalía General para desempeñar su rol de forma imparcial y equitativa. La imagen de la institución estaba comprometida y, según Pilar, no podía seguir al frente de la misma persona que estaba siendo investigada por posibles actos de corrupción. Además, Pilar fue muy crítica con la falta de acción por parte de las instituciones que deberían estar respondiendo a esta grave situación. Si bien el fiscal general era el principal actor involucrado, Pilar subrayó que la implicación del número 2 de la Fiscalía General, quien parecía tener un papel directo en el caso según las filtraciones de correos electrónicos, complicaba aún más la situación. La revelación de que el número 2 del fiscal general también estaba vinculado a la corrupción generaba una falta de coherencia dentro de la institución. Si el fiscal general estaba siendo investigado por corrupción, y su número 2 tenía una implicación directa en los hechos, Pilar cuestionó la capacidad de la propia Fiscalía General para llevar adelante una investigación imparcial. Para ella,
Esta doble implicación dejaba claro que algo mucho más profundo estaba fallando dentro de la estructura misma de la Fiscalía General del Estado. Pilar señaló con claridad que, cuando las principales figuras de una institución tan vital como la Fiscalía General del Estado se ven implicadas en un escándalo de corrupción, no solo se pone en riesgo la reputación de esas personas, sino que se pone en riesgo la credibilidad y la legitimidad de toda la institución. La Fiscalía General es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y de garantizar que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites legales. Si la propia cabeza de la Fiscalía está implicada en un caso de corrupción, eso genera una crisis de confianza que va más allá de los individuos involucrados. Pilar fue clara al señalar que esto no era solo un tema ético o moral, sino un tema estructural dentro del sistema judicial. La percepción pública de la justicia en un país depende, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para demostrar que son coherentes, transparentes e imparciales. Pilar no escatimó en resaltar que este tipo de situaciones no solo afectaban a las figuras de la Fiscalía General, sino que tenían un impacto mucho más amplio en la confianza general de la ciudadanía en el sistema judicial. Para ella, el hecho de que el fiscal general estuviera en el centro de un escándalo de corrupción era una señal alarmante de que algo no estaba funcionando correctamente dentro de las instituciones. La credibilidad de las instituciones, afirmó Pilar, no puede ser restaurada solo con discursos o promesas de cambio. La única forma de restaurar esa credibilidad es a través de una acción decisiva y coherente. En este sentido, Pilar fue firme en su planteamiento. El fiscal general, si estaba comprometido por un delito tan grave, debía abandonar su cargo de inmediato. Su presencia en el puesto solo serviría para seguir minando la confianza en el sistema judicial. Lo que Pilar hizo en esa intervención fue mucho más que simplemente señalar la implicación del fiscal general en un escándalo de corrupción. Lo que hizo fue abrir un debate sobre la estructura misma del Poder Judicial, sobre la responsabilidad de aquellos que ocupan los cargos más altos en el sistema de justicia, y sobre la necesidad de garantizar que las instituciones funcionen con total transparencia e imparcialidad. Pilar hizo un llamado a la reflexión sobre el papel fundamental que juegan las instituciones en el mantenimiento del orden y la justicia en la sociedad, y cómo una sola figura involucrada en un escándalo de corrupción puede hacer tambalear la confianza pública en todo el sistema judicial. En conclusión, la intervención de Pilar Gómez fue una de esas intervenciones que no solo aclaró la gravedad de la situación, sino que también abrió una reflexión profunda sobre la ética, la transparencia y la coherencia dentro del sistema judicial español. Pilar no solo denunció un caso de corrupción, sino que planteó una crítica estructural al sistema judicial, señalando que las instituciones no pueden permitirse el lujo de ser débiles o contradictorias cuando se trata de garantizar la justicia y el respeto a las leyes. Su mensaje fue claro: para que el sistema judicial funcione de manera efectiva, sus líderes deben ser los primeros en demostrar integridad, coherencia y transparencia. La intervención de Pilar Gómez en el programa fue, sin lugar a dudas, un momento clave que no solo desbordó las expectativas de los presentes, sino que también subrayó una serie de problemas profundos dentro del sistema judicial y las instituciones de poder del país. A lo largo de su intervención, Pilar expuso con gran claridad y vehemencia la contradicción que representaba la presencia del fiscal general del Estado en el centro de un escándalo de corrupción. Para Pilar, un fiscal general imputado por un delito grave representaba una incongruencia ética y profesional tan grande que la situación misma resultaba inconcebible. En un país donde las instituciones se deben a la justicia y a la transparencia, la figura de un fiscal general debe ser un ejemplo de integridad, rectitud y compromiso con la ley. Sin embargo, según Pilar, la implicación del fiscal general en este caso no solo comprometía su figura, sino que también planteaba serias dudas sobre la imparcialidad y la justicia dentro del propio sistema judicial. Pilar fue contundente en su planteamiento al calificar esta situación como un oxímoron, utilizando un término filosófico que implica una contradicción en sí misma. Según ella, la existencia de un fiscal general imputado por un delito tan grave cuestionaba las bases mismas del sistema judicial y la confianza pública en el mismo. Un fiscal general del Estado no puede ser un garante de la legalidad y la justicia si el mismo está acusado de violar las leyes que se supone debe hacer cumplir. Pilar fue rotunda al afirmar que, ante semejante acusación, lo único ético y lógico era que el fiscal general dejara su cargo de inmediato. No solo por su propia defensa, sino también por el bien del sistema judicial, que se vería profundamente afectado por la falta de transparencia que generaba su permanencia en el puesto. La confianza en el sistema judicial, argumentó Pilar, es un bien invaluable que se ve irremediablemente dañado cuando las instituciones encargadas de velar por la legalidad parecen ser las primeras en transgredirla. La postura de Pilar no solo se centró en cuestionar la ética del fiscal general, sino que también se extendió a la crítica hacia las instituciones que, según ella, parecían hacer todo lo posible para proteger a los poderosos, incluso cuando su implicación en actos ilegales era evidente. Pilar se mostró particularmente crítica con la defensa del fiscal por parte de la Abogacía del Estado. Para ella,
Este comportamiento solo servía para alimentar la percepción de impunidad que, en su opinión, caracteriza al sistema judicial español. La postura adoptada por la abogacía del Estado era, a su juicio, una clara muestra de cómo las instituciones se habían pervertido en su misión de defender la justicia, favoreciendo en su lugar a aquellos que ostentan poder independientemente de sus acciones. Pilar subrayó que la defensa de una persona que estaba siendo acusada de corrupción, sobre todo cuando se trata de una figura de tan alto rango, no solo era insostenible desde el punto de vista legal, sino que también se erigía como un claro obstáculo para el restablecimiento de la confianza pública en el sistema judicial. En su análisis, Pilar hizo hincapié en el hecho de que el fiscal general no era un individuo aislado, sino que formaba parte de una estructura más amplia, en la que se veían implicadas otras figuras del sistema judicial. Una de estas figuras era el número 2 del fiscal general, quien, según las revelaciones de los correos filtrados, estaba directamente involucrado en los hechos que habían originado el escándalo. Para Pilar, esta situación multiplicaba la gravedad del caso, ya que revelaba que el problema no era solo el fiscal general, sino también la manera en que otras personas dentro de la estructura judicial parecían estar implicadas, o al menos, eran cómplices en el encubrimiento de las irregularidades. Pilar argumentó que este tipo de casos, cuando involucran a varias figuras dentro del sistema judicial, no solo ponen en tela de juicio la integridad de los implicados, sino que generan un sentimiento de desconfianza generalizada hacia el sistema judicial en su conjunto. A lo largo de su intervención, Pilar no dejó de señalar cómo las instituciones parecían estar completamente ausentes en su responsabilidad de garantizar que los casos de corrupción se investigaran con la seriedad que merecen. En lugar de actuar con rapidez y determinación ante una situación tan grave, lo que observó Pilar fue una inercia preocupante, como si se estuviera esperando que el escándalo se desvaneciera por sí mismo. Esta actitud, en su opinión, no solo favorecía la impunidad, sino que también socavaba la confianza pública en el sistema judicial. Pilar hizo una crítica profunda a esta pasividad, sugiriendo que las instituciones no solo eran ineficaces a la hora de lidiar con la corrupción, sino que también contribuían a perpetuar un sistema en el que los poderosos pueden evadir la justicia simplemente por el hecho de ostentar una posición elevada. Pilar no se limitó a atacar la falta de acción de las instituciones, sino que también subrayó la falta de coherencia interna dentro del propio aparato judicial. Mencionó específicamente la confusión y la sorpresa de muchos de los colegas del fiscal general, quienes, hasta ese momento, lo habían considerado un profesional respetable. Pilar relató cómo, ante las revelaciones de los correos filtrados, muchos de esos colegas, que habían trabajado junto a él durante años, se veían ahora enfrentados a una dura realidad. La desconcierto y la perplejidad eran palpables entre aquellos que habían trabajado al lado de García Ortiz en el Supremo y que no podían entender cómo alguien con una carrera tan impecable hasta ese momento podía verse envuelto en un escándalo de tal magnitud. Pilar destacó que este fenómeno era, en muchos aspectos, aún más perturbador que el caso en sí, ya que revelaba una grieta profunda dentro de las instituciones, que no solo afectaba a los implicados, sino que también desestabilizaba la confianza de aquellos que trabajaban dentro del sistema judicial. La situación, según Pilar, no solo generaba una profunda desilusión entre los colegas del fiscal general, sino que también afectaba gravemente la credibilidad de todo el sistema judicial. Pilar subrayó que el impacto de un escándalo como este va mucho más allá de la reputación de una sola persona. Un caso como este tiene efectos colaterales en todas las personas que están vinculadas de alguna forma al individuo implicado, ya sea por cercanía profesional o por su rol dentro del sistema judicial. Pilar fue clara al afirmar que la caída de una figura judicial tan relevante como la del fiscal general afectaba la percepción pública de todo el sistema judicial. Las personas que habían confiado en él como un profesional íntegro ahora se veían obligadas a revisar toda su concepción de lo que es la justicia, lo que genera una sensación de incertidumbre y desconfianza en la sociedad. Este proceso de desilusión no solo se limitaba a aquellos que habían trabajado directamente con García Ortiz, sino que se extendía a la sociedad en general. Pilar reflexionó sobre cómo este tipo de escándalos afectan a la percepción de la justicia en el país. Cuando los ciudadanos ven que quienes están encargados de velar por la ley no son capaces de actuar con integridad, comienzan a perder la confianza en el sistema. Esto tiene un impacto negativo en la disposición de la gente a confiar en las instituciones y a creer que las leyes se aplican de manera justa y equitativa. Pilar concluyó su intervención destacando que un caso como este es un síntoma claro de una crisis de confianza mucho más profunda dentro del sistema judicial, y por extensión, en las propias instituciones del país. En resumen, Pilar Gómez ofreció un análisis profundo y exhaustivo de las implicaciones que este escándalo tenía, no solo para el fiscal general y su entorno profesional, sino para la sociedad en su conjunto. Su intervención fue un llamado a la reflexión sobre el estado de las instituciones y la necesidad urgente de restaurar la confianza pública en la justicia, un proceso que solo puede lograrse si las instituciones actúan con transparencia, integridad y un compromiso real con la ley. Pilar Gómez, en su intervención,
no solo destacó la contradicción en las declaraciones del fiscal general, sino que también profundizó en el impacto que este comportamiento tenía sobre la credibilidad de las instituciones y el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Según Pilar, la situación alcanzó una gravedad tal que no solo estaba comprometida la figura del fiscal general, sino que también se cuestionaba la capacidad de las propias instituciones para garantizar la justicia de manera imparcial y transparente. El hecho de que el fiscal general hubiera manejado con tanta ligereza un elemento clave en la investigación como su teléfono móvil fue, para Pilar, un indicio claro de que algo no estaba bien en el caso. Las explicaciones contradictorias sobre el uso de su dispositivo no solo eran una fuente de desconcierto, sino que también alimentaban la idea de que había intentos deliberados de ocultar información crucial para esclarecer los hechos. En un primer momento, el fiscal general había afirmado que había borrado todos los mensajes en su teléfono móvil. Esta declaración, por sí sola, levantó una serie de interrogantes, ya que el uso de un teléfono móvil personal por parte de una figura pública de tal envergadura era algo que no podía tomarse a la ligera, sobre todo cuando la investigación giraba en torno a temas tan delicados. La alegación de que había borrado mensajes de su teléfono fue vista por Pilar y otros observadores como un intento claro de eliminar pruebas que podrían haber sido fundamentales para esclarecer su implicación en el caso. Sin embargo, lo que realmente agravó la situación fue la revelación posterior de que García Ortiz no solo había borrado mensajes, sino que, además, poseía otro teléfono distinto. Esta segunda declaración hizo que las dudas sobre su sinceridad se multiplicaran, y Pilar no dudó en resaltar este giro como una maniobra que solo servía para aumentar las sospechas de que el fiscal general estaba ocultando información clave. Pilar no tardó en hacer hincapié en lo que, a su juicio, representaba una actitud descarada de ocultación de pruebas. Para ella, el hecho de que el fiscal general ofreciera explicaciones tan contradictorias y cambiantes sobre su teléfono móvil no solo revelaba una falta de transparencia, sino que, además, complicaba enormemente su defensa. Según Pilar, este tipo de comportamiento solo fortalecía la percepción de que el fiscal general tenía algo que ocultar y que su intención era obstaculizar el trabajo de la justicia. A medida que se acumulaban las revelaciones contradictorias, Pilar consideró que la situación del fiscal general se volvía cada vez más insostenible, tanto desde un punto de vista ético como legal. El uso de maniobras dilatorias, como cambiar la versión de los hechos y ofrecer explicaciones inconsistentes, no solo perjudicaba la imagen del fiscal general, sino que también desvirtuaba el proceso judicial en su conjunto. La periodista, con una crítica incisiva hacia la actuación de García Ortiz, también dejó claro que este tipo de comportamientos no eran aislados, sino que formaban parte de un patrón más amplio de opacidad y falta de responsabilidad en el sistema judicial. Pilar no se limitó a señalar la conducta del fiscal general, sino que amplió su crítica a un sistema judicial que, según ella, parecía dispuesto a proteger a sus propias figuras clave incluso cuando su comportamiento era cuestionable. La actitud de las instituciones, según Pilar, revelaba una preocupante tendencia a permitir que personas en posiciones de poder evadieran la rendición de cuentas. Esto, a su juicio, alimentaba la sensación de impunidad que existía dentro del sistema judicial y que, a su vez, contribuía a erosionar la confianza pública en la justicia. Pilar subrayó que el fiscal general debía ser el primero en dar ejemplo de rectitud, pero su conducta había sido todo lo contrario, lo que resultaba especialmente dañino para las instituciones que debía representar. Pilar, además, abordó un tema de gran importancia: la necesidad urgente de una revisión estructural del sistema judicial. Según la periodista, no bastaba con que el fiscal general se retirara de su puesto. Era necesario que todo el sistema judicial reflexionara sobre cómo se gestionaban los casos que involucraban a figuras de alto perfil, como un fiscal general del Estado. Pilar insistió en que la crisis de confianza generada por el comportamiento del fiscal general no podía resolverse con medidas superficiales. Era fundamental que las instituciones judiciales llevaran a cabo una revisión exhaustiva de sus procedimientos y de la manera en que manejaban los casos de corrupción. Si no se tomaban medidas para garantizar que el sistema fuera capaz de manejar estos casos con total imparcialidad y transparencia, el daño a la confianza pública en el sistema judicial sería irreversible. Para Pilar, no era suficiente con sancionar a un individuo, era necesario un cambio profundo en las estructuras que permitieran que situaciones como la que se vivía en ese momento no se repitieran en el futuro. La intervención de Pilar Gómez fue, en este sentido, mucho más que una crítica al comportamiento del fiscal general. Fue un llamado urgente a la acción, a un examen profundo de cómo se gestionaban los casos de corrupción y de abuso de poder dentro del sistema judicial. Pilar no solo señaló las falencias de un individuo, sino que también puso de manifiesto la necesidad de revisar todo un sistema que, en su opinión, había fallado al proteger a los ciudadanos de los abusos de poder. La crisis de confianza que se vivía en las instituciones judiciales no era solo el resultado de la implicación del fiscal general en el escándalo, sino también de la inacción de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
Pilar también reflexionó sobre las implicaciones que este escándalo tendría para la imagen pública de España y para la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Cuando una figura tan relevante como el fiscal general es acusada de corrupción, las repercusiones no se limitan a los actores directos involucrados, sino que afectan a toda la sociedad. Pilar enfatizó que el daño a la imagen de las instituciones no solo perjudicaba a aquellos implicados, sino que también afectaba gravemente la percepción de la justicia en su conjunto. El ciudadano común, al ver que las figuras encargadas de velar por la legalidad están implicadas en conductas corruptas, pierde la confianza en la capacidad del sistema para garantizar la justicia de manera justa y equitativa. Pilar subrayó que este tipo de situaciones generan un caldo de cultivo para la desconfianza generalizada, lo que, a su vez, puede tener consecuencias a largo plazo en la disposición de la sociedad a respetar las leyes y a confiar en las instituciones. En conclusión, Pilar Gómez no solo ofreció una crítica feroz al fiscal general del Estado y a su comportamiento en relación con el escándalo, sino que también subrayó la necesidad de un cambio profundo en el sistema judicial. La periodista pidió una reflexión seria sobre cómo se gestionaban los casos que involucraban a figuras de alto perfil y urgió a las instituciones a restaurar la confianza pública mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas. Pilar lamentó que figuras respetadas como García Ortiz, quien había tenido una carrera brillante, se vieran arrastradas por escándalos que ponían en entredicho la integridad del sistema judicial en su conjunto. En última instancia, su intervención fue un llamado a la reflexión sobre el estado actual de las instituciones y sobre la necesidad urgente de recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la justicia.